Hola, buenas tardes. Siendo las 17 horas, damos inicio entonces a nuestro primer webinar del año 2022. Comenzamos entonces con el índice del programa de lo que vamos a comentar hoy día, una visión macroeconómica nacional, expectativas de alza de la tasa de política monetaria en Chile y efecto en el mercado nacional. Expectativas del alza de la tasa en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, impacto en los mercados globales y en el mercado nacional, las carteras recomendadas Renta 4, que explicó su buen rendimiento en 2021 y razones para hacer cambios a pesar de su buen desempeño, entorno global marcado por nuevas variantes del COVID-19, oportunidades de inversión y el punto de vista fundamental. Y finalmente, entonces, tal como ha sido costumbre, algunas conclusiones y preguntas. Comenzamos entonces por los mercados mundiales, donde vemos que esto está hasta el día 25, porque ayer había que cerrar la presentación. Hasta el día 25 veíamos, por ejemplo, cómo year to date, durante el año 2022, casi la mayoría de las bolsas a nivel global cayendo, contrariamente a lo que está pasando con las bolsas latinoamericanas, que fueron bastante golpeadas, digamos, durante el año 2021, no lograron la rentabilidad que sí lograron, por ejemplo, las bolsas en Europa o en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que todo el año 2021 nuestro IPSA en Chile cerró con una rentabilidad de 3,14% durante todo el año 2021, y el año 2020 venía de haber caído un 10,55%. Entonces tenemos el IPSA cayendo en 2020 un 10,55, en 2021 un 3,14, y este año hasta el día de ayer entonces con un alza de 5,13%. Explicado principalmente porque post elecciones, digamos, en que Gabriel Boric fuera elegido presidente electo, los mensajes han sido bastante, digamos, conservadores, han generado confianza, e indiscutiblemente la nominación de Mario Marcel, eh, hasta hoy todavía presidente del Banco Central, generó confianza en el mercado, puesto que es una persona, por ejemplo, que manifestó públicamente su oposición al cuarto retiro de los fondos de las AFP, y aún así entonces fue nominado por el nuevo presidente como nuevo ministro de Hacienda, lo que generó confianza entonces en nuestro mercado y también hizo que el dólar post elecciones, cuando ganó Gabriel Boric el día lunes, el dólar llegó a 880 pesos y actualmente se encuentra en niveles por debajo de los 800 pesos, alrededor de 800 pesos. Entonces, la nominación de Mario Marcel explica este buen comportamiento del IPSA en Chile. No podemos desconocer que fue nominado ministro de Hacienda para implementar los cambios que está proponiendo el programa de Boric. Entonces, no debemos olvidar que ganó una agenda de cambio y va a haber cambios. Inclusive vimos que hoy día mismo ya se aprobó la pensión garantizada universal, una PGU de iniciativa del gobierno de Piñera, pero que va en la línea de lo que estaba ofreciendo precisamente el programa de Boric de asegurar un piso de una pensión de 250.000 pesos. Entonces ahora sí se asegura un piso de 185.000 pesos con este nuevo sistema, y hay varios tributos que sí pueden afectar la actividad económica, que se están haciendo, digamos, en la parte final del actual gobierno, entre ellas que vamos a tener un impuesto a la utilidad por ganancia de capital en las acciones de un 10%. Entonces vemos el IPSA con un 5,13% hasta el día 25 de enero, que se compara con el comportamiento que llevaba también a igual fecha el año pasado, un 7,46%. En cuanto a los commodities, el commodity más importante para nosotros es el cobre, nuestro principal producto de exportación, que year to date en 2022 lleva una caída de un 0,1%, que se compara, digamos, con un precio de 445,9 centavos la libra, o 4,45 dólares la libra, lo mismo. Durante 2021
evidenció un alza de 2, o sea, a igual fecha 2021 lleva un alza de 2,83, pero durante 2021 evidenció un alza de 26,79% y en 2020 23,59%. Es decir, la evolución del precio del cobre ha ayudado bastante a la economía en Chile, nuestro principal producto de exportación y nuestro principal cliente, recuerden que es China, que consume alrededor del 40% de la demanda mundial de cobre. Aquí vemos el tipo de cambio al día 25, lo que les decía anteriormente, a niveles de 800 pesos. Hoy día también estaba alrededor de este precio, 7,98, ha oscilado en esos niveles. El día que fue nominado, Mario Marcel llegó a bajar hasta 794 pesos y después se ha mantenido en estos niveles. ¿Por qué? Porque ha habido dos efectos. Recordemos que el viernes pasado, cuando fue nominado Mario Marcel, la bolsa en Chile llegó a subir casi un 3,5%, casi un 3,5%, mientras las bolsas globales estaban cayendo 1,5 o 2%. ¿Por qué? Por el aumento del riesgo global por el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde ahora también hay participación de la OTAN, como hemos comentado en los correos diarios, y dentro de la OTAN está precisamente Estados Unidos, la economía más grande del mundo y el país que más afecta entonces la economía del resto del mundo a través de la principal divisa, que es el dólar. Entonces, el precio del dólar no está más bajo hoy día porque hay un riesgo de nivel global. Entonces hay una mayor aversión al riesgo, y esto se refleja, digamos, en una salida de la moneda o un efecto que se llama flight to quality, en que los inversionistas se van al dólar como moneda de refugio, a pesar que el riesgo global, el dólar se fortalece. También teníamos la reunión de la FED que acaba de terminar, donde en su comunicado la FED ha dicho que va a iniciar pronto el alza de tasas. No ha manifestado cuándo, pero esto fue bien recibido por el mercado de Estados Unidos hace poco rato. El comunicado fue alrededor de las 4 y a las 4:30 el Dow Jones estaba recibiendo de buena manera este mensaje, en el sentido que la FED va a comenzar a subir las tasas y esto frenaría el efecto inflacionario. Recordemos que la inflación en Estados Unidos alcanzó un 7% a diciembre, en Chile un 7,2%, pero tenemos también ahora, dentro de un rato, a las 6 de la tarde, el comunicado del Banco Central de Chile con una posible alza de la tasa política monetaria, la TPM, que está en 4% y eventualmente la pudieran subir a 5%. En la medida que aumenta el diferencial entre la tasa política monetaria en Chile y la tasa de la FED de Estados Unidos, aquí en Chile la TPM está en 4% y la Fed Fund está entre 0 a 0,25%. En la medida que el diferencial aumenta, esto es un incentivo para que los inversionistas internacionales traigan dólares a Chile a obtener una mayor tasa de interés. Y este efecto, entonces, si el Banco Central sube la tasa en un 1 o un 1,25%, también como están estimando algunos, pudiera también empujar a la baja el tipo de cambio. ¿Por qué no está bajando más? Precisamente por el riesgo geopolítico, en que Rusia incluso ha anunciado que está movilizando tropas a la frontera, y esto sí está generando ruido porque también Estados Unidos quiere enviar mensajes en cuanto a su poder militar y económico, y entonces también se está produciendo tensiones, y recientemente Joe Biden ha anunciado represalias, pero no en contra de Rusia, sino que en contra de Putin, respecto, no sé, de sus inversiones, su patrimonio, y esto es algo que está produciendo ruido a nivel global, y de lo contrario, el tipo de cambio estaría bastante más bajo que los 800 pesos. Aquí también la relación de las demás monedas. Veamos cómo estuvo el mercado durante el año 2021. Quise hacer un resumen rápido y vamos a avanzar, digamos, para ir viendo la evolución de 2021 y lo que está pasando en 2022 en forma inmediatamente o casi paralela. Durante 2021 vimos que el IPSA rentó apenas un 3,14%, con sectores como el industrial destapándose un 42,4%, y ahí es donde está la acción preferida nuestra y la que nos hizo tener muy buenos dividendos a través de nuestras carteras recomendadas. Tecnología de información, TI,
que es Sonda principalmente cayendo 36%, utilities también siendo afectadas por todos los efectos todavía de COVID, que hacen que entonces las tarifas no hayan sido reajustadas, y por otra parte también hubo acuerdos con el gobierno para que las personas posterguen sus pagos. Entonces esto también se está produciendo no solo en Chile, sino que en los distintos países de la región, además de los costos de descarbonificación, en el sentido que hay cierre de centrales termoeléctricas con plazos anticipados, y este mayor costo incide entonces en caída del precio de las acciones. En telecomunicaciones vemos, por ejemplo, aquí principalmente Entel, que no venció un muy buen año 2021, consumo de staples 18,4%, materiales 16,4%. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en enero de 2022 y esto hasta el día 24? Vemos el IPSA subiendo un 4,5%, y por contrariamente lo que habíamos visto aquí, telecomunicaciones, que es Entel, y tecnología de información, TI, que es Sonda principalmente, marcando, digamos, un crecimiento muy fuerte durante lo que va de este mes, contrariamente a lo que había evidenciado hasta el año pasado, y también el sector financiero, financials, el índice que el subíndice dentro del IPSA, que es financiero, liderado principalmente por Banco Santander y Banco de Chile. Entonces, y energía también algún rebote. En cambio, industrial solo 4,6%, real estate se mantiene en negativo, a pesar de los mayores desconfinamientos, pero la amenaza, digamos, el crecimiento de los contagios que estamos viendo en Chile no ha permitido que que la inversión, digamos, se consoliden las buenas expectativas que hay respecto de lo que vayan a ir reportando en resultados las empresas Parque Arao, como el Plaza, Sencochop. Entonces, real estate sigue bastante deprimido durante lo que va de 2022. Aquí vamos a ir viendo cada uno de los índices. Aquí en consumo discreto vemos, por ejemplo, durante el año 2021, ITES fue la que de mayor rendimiento, una acción en todo caso que no tiene mayor presencia bursátil, y por lo mismo entonces seguramente está muy castigada respecto a 2020, pero también esto es lo que no nos gusta un poco, lo hemos dicho en forma reiterada, y quien confecciona los índices va a modificar los índices este año, porque vemos, por ejemplo, aquí Falabella, junto con empresas de la construcción como Socobesa, Paz, Manquehue, también fuertemente la caída de Enjoy el año pasado, que también se acogió a la ley de quiebras y por eso estuvo con una rentabilidad negativa cercana al 69% negativo, y todas las empresas constructoras, inclusive Ripley, también negativo. Entonces Falabella solamente aquí positivo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en enero de 2022? Vemos cómo están emergiendo, y esto recordemos que la PGU, una de las formas de financiar la pensión garantizada universal es eliminar la exención del impuesto al IVA, el beneficio que tienen las empresas constructoras. Recordemos que las constructoras pagan un 65% del IVA y tienen una exención del 35%. Entonces, para propiedades de 2.000 UF y más, esa exención se acabaría. Sin embargo, vemos aquí cómo hay una reversión, y estas empresas, digamos, por expectativas, porque más allá del ajuste que se está produciendo y las alzas de tasa que eventualmente pudieran vender menos, estuvieron tan castigadas durante 2021 que son las que están liderando las alzas de este año 2022. Vemos Pascorp, Socobesa, Inmobiliaria Manquehue, y Falabella que no ha podido, digamos, a pesar de los buenos resultados en el mercado bursátil, no ha sido, digamos, premiado su mejor desempeño, y se está viendo entonces con algún rezago durante lo que va de enero 2022. Después, en el rubro, en el índice financiero, vemos como Banco de Chile, Banco Santander, muy planos durante el año 2021, Oro Blanco y Norte Grande asociados a SQM, entonces con rentabilidades positivas, y aquí por el contrario ILC, cuyo principal activo es Habitat, muy castigada precisamente por la expectativa de que el nuevo gobierno entonces
va a eliminar el sistema FP, y también Itaúcorp, BCI. Entonces, muy negativos los bancos, el desempeño durante 2021, pero durante 2022, el 24 de enero, recordemos que en nuestras carteras recomendadas, en la cartera moderada, nosotros tenemos Banco Santander, y en la moderada ampliada bajamos un poco la ponderación de Banco Santander de 20% a 10% para compartirla con Banco de Chile, que a pesar que tiene un upside un poco más bajo, es una acción que siempre tiene bastante atractivo bursátil, y a los inversionistas les gusta bastante cuando ofrece un upside superior al 15%. Por lo tanto, muy buen desempeño durante este enero 2022, lo que es el sector bancario, a pesar de las alzas de tasas. ¿Por qué? Estimamos que este buen desempeño se explica por las últimas declaraciones del presidente electo, en el sentido que no apoya un cuarto retiro. Entonces, como diputado apoyó un retiro, pero eventualmente hoy día no estaría apoyando un quinto retiro. ¿Por qué? Porque hoy día es presidente, hoy día no es diputado. Entonces, cuando se está en un cargo de distinta responsabilidad, también las opiniones varían, y eventualmente, si antes de las elecciones hubiese dicho que se oponía a los retiros de los fondos de FP, a lo mejor no sería presidente. Entonces, pudiéramos decir que también había parte de una estrategia electoral, o bien después también de los datos de inflación, y precisamente a lo mejor tener una larga conversación con Mario Marcel, ha llegado a la conclusión efectivamente de que el nuevo retiro hoy día, con las tasas de desempleo a diciembre de 7,5% a nivel nacional, con un alto crecimiento del empleo en junio, julio, agosto, que está reportado en el Centro de Microdatos de la Universidad Católica, con una creación de empleo alrededor de 1 millón de puestos de trabajo en ese periodo, que puede haber sido impulsado efectivamente por los retiros de los fondos de FP, no me cabe la mayor duda, pero ya lograron su objetivo, y en este momento, con tasa de desempleo de 7,5%, no se justifica. Y además, posible que a lo mejor el nuevo gobierno diseñe otro tipo de herramientas en que las personas no deban echar mano a sus ahorros, o algún otro tipo de herramienta más focalizado en esta oportunidad, si es que efectivamente Omicron se sigue multiplicando y efectivamente llegamos a tener nuevos confinamientos. Gracias al alto nivel de vacunación, se estima que no serían necesarios nuevos confinamientos, porque el mayor nivel de contagio afortunadamente nos está asociando a mayor número de hospitalizaciones, que era lo que pasaba hasta antes de la variante Omicron, por ejemplo, con Delta. Entonces, este año vemos un muy buen comportamiento de la banca, precisamente a lo mejor por estos mensajes, y efectivamente una alza de tasas que dentro de todo también es sana. El índice industrial, aquí vemos, por ejemplo, Vapores, que durante el año 2021 un rendimiento de 150%, Quiñenco, uno de los activos es Vapores, CCU y otros, también liderando el alza durante el año 2021, LATAM como contraparte cayendo un 70%, recordemos principalmente el día 8 de septiembre nosotros recomendamos salir de LATAM. ¿Por qué? Porque próximo a esa fecha era que se daba a conocer el acuerdo, digamos, de salida, o el acuerdo por el Chapter 11 o capítulo 11 en Estados Unidos, la ley de quiebra de Estados Unidos, y estimamos que el acuerdo, inclusive en ese momento, era casi una estimación, y por lo que estábamos viendo también con el ADR de Avianca, que había caído fuertemente de precio después de haberse acogido al capítulo 11 y haber logrado algún acuerdo, también nos parecía que era momento de salir de la acción. Las expectativas no eran positivas, y creo que el tiempo nos dio la razón. Sé que a lo mejor muchos clientes perdieron plata, pero yo creo que haber salido en ese momento, dejaron de perder bastante más cuando efectivamente se da a conocer el acuerdo. Una empresa que tenía 606 millones de acciones, y como parte del acuerdo está la emisión de 600.000 millones de acciones nuevas. Entonces, por lo tanto, en LATAM, clientes que me siguen preguntando, yo no entraría, y sigo insistiendo que es buena oportunidad de salida. ¿Cuál ha sido el rendimiento 2021?
principalmente liderado con Quiñenco. ¿Por qué? Porque Quiñenco, recordemos que recibe también los dividendos de Vapores. Vapores está cayendo alrededor de un 4%, esto hasta el día 24 de enero. Estimamos que en Vapores no ha pasado nada que haya o que haga recomendable salir de la acción. Lo único que ha pasado es que hay mayor confianza en el mercado después de la nominación de Mario Marcel. Ese mismo día, muchas acciones que estaban rezagadas en su rendimiento, uno ve que los inversionistas votaron, por ejemplo, a lo mejor posiciones como las de Vapores y entraron en otras acciones que estaban rezagadas. Pero eso no quiere decir que la acción de Vapores no siga estando recomendada como top one para este año 2022. Estimamos, claro, conflictos geopolíticos que hacen que el precio del petróleo se dispare a $85 o más, van afectando los fletes, pero los fletes siguen teniendo un nivel de contracción alto y siguen yendo al alza. Por lo tanto, reiteramos nuestra recomendación de Vapores. La TAM sigue cayendo fuertemente durante este año 2022 y creemos que va a seguir cayendo fuertemente en lo que resta del año, sobre todo cuando se produzca el proceso, se materializa el proceso del aumento de capital por 600.000 millones de acciones. Entonces, la nueva prorrata son 1.000 acciones nuevas por cada una antigua. Ese nivel no nos parece que es excesivamente alto y no tiene sentido, además que no todo, digamos, el capital que se pretende recaudar o el equivalente de 10.500 millones de dólares es a través de recaudación de dinero fresco, sino que es conversión de bonos, entonces la colocación de bonos en Estados Unidos, esos se convierten en acciones. Y también, ¿cuál era la lectura? Que efectivamente la empresa no quiebra. ¿Por qué? Porque los bonos de Estados Unidos, los bonos convertibles de Estados Unidos están en un valor del par de 95, 97%, por lo tanto el castigo era muy bajo. Y efectivamente el castigo fue muy bajo porque se están convirtiendo en los nuevos propietarios de la TAM. Entonces, los nuevos propietarios de la TAM son los bonos emitidos en Estados Unidos, más los financistas DIP, en desmedro de los accionistas locales y en desmedro de los tenedores de deuda local. Ustedes ya han visto que inclusive las AFP y otros inversionistas estarían presentando recursos, en fin, y se han visto perjudicados. Pero ese es el arreglo. La empresa va a salir adelante y es exitosa, pero con otros accionistas, y dentro de estos otros accionistas están los tenedores de bonos norteamericanos o deuda colocada en Estados Unidos y financistas DIP. Por lo tanto, no recomendamos bajo ningún punto de vista pensar en la TAM como inversión. Aquí vemos Echeverría Izquierdo, Sociedad Anónima, EISA y Besalco también liderando dentro de este índice. O sea, el sector construcción ha tenido un muy buen comportamiento, a pesar de las alzas de tasas y a pesar de lo que decíamos anteriormente, que la mayor inflación ha significado que también los créditos hipotecarios, muchas personas no sean sujetos de crédito y haya una contracción. Aún así, uno ve que la empresa del sector construcción han tenido un muy buen comportamiento durante este año 2022. Después, en cuanto a índices materiales, aquí SQMA, SQMB, por ejemplo, el año pasado SQMB rentando un 25%, ¿qué es lo que está pasando en este año 2022? SQMB con algún grado de contracción, alrededor de una caída de un 3% hasta el día 24 de enero, CAP teniendo ya una rentabilidad positiva durante este año, precisamente ¿por qué? Porque en CAP, que está hoy día en nuestra cartera recomendada y que le hemos aumentado nuevamente ponderación, recordemos que bajamos ponderación cuando fue cayendo el precio del hierro hasta $90 la tonelada, pero hoy día ya se encuentra en niveles de 130, que incluso está muy por sobre las expectativas que nosotros teníamos para el año 2022. Por lo tanto, CAP es una buena oportunidad. También tenemos Cristales, Pucobre, Maciza, pero Maciza es una empresa que se transa muy poco y por eso nosotros no lo tenemos y además estimamos que no es una acción que nos parezca tan atractiva. En telecomunicaciones, durante 2021, vemos, por ejemplo, a Entel, rentabilidad negativa, Copec también menos 7,5 en energía,
qué es lo que ha pasado durante este año 2022, perdón. Telecomunicaciones con Entel creciendo casi un 22%, también con muy buenos resultados que está reportando. Hay expectativas de que siga reportando buenos resultados, pero no la teníamos dentro de nuestro foco de atención, precisamente por los problemas que estaba teniendo. Y en cuanto a energía, vemos aquí Copec rentando alrededor de un 5%. Recordemos que Copec vendió los bosques a fondos de inversión, entonces de esa forma terceriza el riesgo, por ejemplo, de algún atentado, y en ese sentido la empresa está más protegida. Pero no, a nosotros no nos parece atractivo estar en una empresa que todavía depende en gran manera de lo que vaya pasando en la región, digamos, productora de celulosa en Chile. No nos parece que sea una oportunidad, y el riesgo todavía se mantiene alto. En cuanto a healthcare, Clínica Las Condes cayendo un 27% durante 2021, y Sonda también cayendo un 42,5% durante 2021. ¿Qué ha pasado durante 2022? Clínica Las Condes creciendo un poco más de 7%, y Sonda con muy buen rendimiento este año, creciendo 22,5%. Se estima que los resultados del cuarto trimestre de lo que es Chile, Brasil y otros países, y lo que se llama OPLA u otros países de Latinoamérica, deberían ser positivos. También, claro, en la medida que se empiezan a ver desconfinamientos, las empresas también están invirtiendo en tecnologías de información, y en ese sentido Sonda es un buen representante de ese sector. Proyectos que a lo mejor estaban postergados sí se van materializando. Más allá de la pandemia, entonces, cuando hay desconfinamiento, de todas maneras, esto tiene un efecto positivo sobre proyectos de inversión que se han ido postergando. En real estate vemos un 2021 con muy mal rendimiento, digamos, de los centros comerciales durante 2021, a pesar, o sea, recogiendo precisamente los efectos del año 2020, resultado 2020, todavía un desconfinamiento gradual de la primera parte de 2021. En la medida que el tercer y cuarto trimestre se vayan se fueron materializando los desconfinamientos, sus resultados que vaya reportando son muy positivos, pero aún así vemos que el rendimiento, por ejemplo, este año 2022 sigue siendo negativo. Y sigue siendo negativo, ¿por qué? Porque este récord de contagios por Omicron hace que los inversionistas prefieran otro tipo de acciones. Eh, Creemos que si efectivamente se materializa esto, que Omicron sería como la última cepa que con una alta contagiosidad, pero menor letalidad y menor hospitalización, y se materializa lo que dicen algunos médicos o personas expertas en el área, en cuanto a que cuando van aumentando la contagiosidad, el virus se hace menos agresivo y pasa a ser una enfermedad endémica y no pandémica, pudiera entonces uno ver una reversión en los resultados de estas compañías, que de todas maneras ya tienen que ir siendo positivos. Una vez que reporten el cuarto trimestre, no me cabe duda que los resultados ya deberían ser bastante positivos, porque uno ve que los centros comerciales están siendo bastante más visitados de lo que uno cree. Finalmente, consumo estables, que este es otro indicador que tiene también la Bolsa de Comercio, en que, por ejemplo, Falabella lo veíamos en otro índice, en cambio aquí está Cencosud, CCU, Conchitoro. Recordemos que en nuestras carteras recomendadas teníamos Cencosud. Cencosud es una empresa que se defiende muy bien en épocas de confinamiento. Por lo tanto, nos parece a nosotros que sigue siendo una empresa que lo está haciendo muy bien, también en lo que se refiere a las ventas por Internet. También un desarrollo bastante importante. Vemos, por ejemplo, como una de sus tiendas por departamento, lo que, por ejemplo, París ofrece incluso despachos en 24 horas, lo que implica una inversión en logística y un desarrollo de ingeniería realmente sobresaliente. También en nuestra cartera tenemos Conchitoro. ¿Por qué? Porque Conchitoro dijimos que es una cartera defensiva, contracíclica. Cuando hay riesgo en el país, aumenta el tipo de cambio
y en ese sentido muy defensiva. También su estrategia de premiumización, es decir, enfocarse en vinos premium. ¿Por qué? Porque los consumidores hoy día están focalizados en consumir menos cantidad de alcohol, precisamente por las regulaciones, por las multas, en fin, menos cantidad de vino, específicamente, pero de mejor calidad. Por lo tanto, Conchitoro es una acción que le brinda estabilidad a los portfolios. ¿Cuál ha sido el comportamiento durante 2022? Vemos Cencosud relativamente plano, Conchitoro parcialmente positivo. Sin embargo, las otras empresas de consumo, tales como CCU Andina B, negativa este año. CCU el año pasado tuvo un año espectacular. Y MultiX, que era Multifoods, la exportadora de salmones, también con muy buen rendimiento durante este año. Y aquí vemos también Watts, otras empresas del índice. En Utilities, durante 2021, vemos todas las empresas eléctricas, excepto AES Andes, con un rendimiento positivo durante el año. Y durante lo que va de enero 2022, vemos hoy día sí un rendimiento mejor en la medida que se vaya desconfinando, que vaya habiendo una mayor actividad económica, con el único fantasma, entre comillas, que es la hidrología, por lo menos que en el caso de Chile. Por lo tanto, en el caso en el GXH, que es ex-Endesa, yo estimo que se hace hay una mayor dificultad, dado la baja hidrología que hay en Chile, y las reservas de agua también que quedan en forma de nieve también son inferiores a las de años anteriores. Por lo tanto, la generación hídrica se puede ver afectada, pero también las empresas estas están invirtiendo también en energías renovables no convencionales en forma bastante agresiva, y es por eso que también vemos un rendimiento, por ejemplo, con SL, bastante positivo, con un 20% durante este año. Y en el caso de YAM, recordemos que YAM es la matriz de aguas andinas. Posiblemente esta alza se da precisamente un poco por el discurso más conciliador de parte del presidente electo, y un poco de hacer énfasis en que sí se van a discutir los derechos de agua, pero que el agua se va a priorizar para consumo humano. Entonces, en ese sentido, estas son concesiones de agua con derechos de agua privados, que en el caso de que estas concesiones o los concesionarios, por ejemplo, como Aguas y YAM, su matriz, tengan un buen desempeño y lo hagan bien, eventualmente a lo mejor no son cuestionados y no deberían tener problemas. Posiblemente a lo mejor otro tipo de industrias que necesitan un alto consumo de agua, por ejemplo la minería, sí pudieran quedar a lo mejor en un segundo lugar en cuanto a prioridades. Y además, también en todo caso, yo también me mantengo cauteloso y por eso no las tengo dentro de las carteras recomendadas. Hay un tema que todavía está pendiente y que los inversionistas a veces se olvidan, y es que tenemos la Convención Constitucional. Entonces, una cosa es el actual gobierno o el futuro gobierno que asume en marzo, que ha dado muestras de ser un poco menos agresivo, menos radical en las reformas que vaya a implementar, pero otra cosa también es lo que la Convención Constitucional vaya a acordar respecto de ciertos temas. Y en ese sentido, en caso de ser, por ejemplo, aprobada la Constitución y que, por ejemplo, los derechos de agua deban ser, por ejemplo, propiedad del Estado, eso es un mandato constitucional y que va más allá del gobierno. La Constitución está por sobre los gobiernos de turno. Entonces, en ese sentido, yo creo que se mantiene de todas maneras un riesgo sobre este tipo de empresas. Respecto de nuestras carteras, la cartera moderada en 2021 tuvo un rendimiento espectacular de 32,49%. Aquí llevamos un rendimiento incluso más alto. Teníamos la TAM dentro de nuestra cartera, nos golpeó cuando dijimos aquí salir de la TAM. Nosotros, cuando decimos salir de la TAM, yo saco la acción al día siguiente que se publica y que se envía la información. Por lo tanto, asumo toda la pérdida que pudiera estar asumiendo un inversionista que sigue día a día lo que son nuestras recomendaciones de cartera. Por lo tanto,
un inversionista que haya comprado el día 30 de diciembre del año 2020, haya partido con la cartera que teníamos el 30 de diciembre, que haya seguido nuestras recomendaciones, tendría que haber tenido este mismo comportamiento y haber cerrado el año con un 32,5% aproximadamente de rentabilidad versus un 2,5% de IPSA. Quizás con los costos de transacción pudiera uno decir ya una rentabilidad del 30%. La cartera desde el 5 de noviembre era esta, Santander 20%, CAP 5, Cencosud 25%, es decir, esta fue la cartera, aquí dice día 28, pero finalmente fue el día 30. Hasta el día 30 de diciembre se mantuvo inalterada esta cartera con una rentabilidad de 32,5%, con estos precios objetivos. La cartera que se informó a partir del 5 de noviembre fue la cartera que terminó el año 2021. Teníamos esta composición, con CAP la habíamos bajado en esa oportunidad a 5%, Cencosud fuertemente, una inversión fuerte 25%, y Vapores subiendo hasta un 30% con un precio objetivo de 100 pesos. La cartera moderada en 2022 lleva un rendimiento hoy día, hasta el día 24, perdón, hasta el 25 de enero, perdón, lleva un rendimiento de 2,28% por debajo del IPSA. ¿Por qué por debajo del IPSA? Porque, como les decía anteriormente, la acción de Vapores quedó rezagada. ¿Por qué? Porque los inversionistas también, cuando se produjo el triunfo de Boric el día 17 de diciembre, al día siguiente hubo un ajuste importante en casi todas las acciones, excepto Vapores. ¿Por qué? Porque fue una acción refugio en que los inversionistas ven lo que siempre les hemos dicho, es una acción refugio que no va a depender de lo que acuerde el nuevo gobierno, que no depende también de lo que vaya a acordar la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque es una empresa que depende principalmente de sus ingresos del 30% de su participación en Hapag-Lloyd, una empresa que opera a nivel global, y por lo tanto, este año también algunos accionistas han preferido tomar utilidad más que votar la acción, es decir, tomaron utilidad en Vapores y se subieron en otras acciones que estaban con algún rezago y que han mostrado buena rentabilidad durante este año 2022, y por eso el IPSA lleva un 5,13 versus nosotros un 2,28. ¿Cómo está confeccionada la cartera moderada a partir del 4 de enero de 2022? Con Banco Santander con un 20%, que lleva desde el 30 de diciembre una recuperación importante en su precio, un 15%. CAP, recuerden que la teníamos en 5%, la subimos a 15%, y llevamos una rentabilidad de un 6,5%, un precio objetivo de 14.500 pesos, y ya vamos a entrar a las valorizaciones. Cencosud 25%, nos parece también que es una acción refugio muy buena, que tiene buena cobertura si es que Omicron llega. Recordemos que ha habido retroceso en 50 comunas de Chile, el último anuncio, y estamos en 50 comunas en fase 2, y la fase 1 ya es cuarentena. Entonces estamos al borde de una cuarentena. En fase 2 hoy día los aforos son bastante más flexibles de lo que fueron en algún momento, pero Cencosud entonces nos parece igual una buena acción refugio. Falabella con un 10% le bajamos la ponderación. ¿Para qué? Para aumentar la ponderación precisamente en CAP. Y Vapores, que sigue siendo nuestra gran apuesta y una empresa que nos ha dado buenos dividendos. Y esperamos que los dividendos que pague a los accionistas en mayo sean extremadamente buenos. Precio objetivo 100 pesos por acción. Después la cartera moderada ampliada, ¿cuánto rentó durante el año 2021? 22% versus un IPSA 2,5%. Así estaba conformada desde el 5 de noviembre y terminó el año con CAP, recordemos, bastante bajo. Falabella tenía un 15%, Vapores un 30%. ¿Cuál ha sido la rentabilidad este año? Un 1,5% solamente versus un 5,13% del IPSA durante estos primeros días. ¿Cuáles han sido las modificaciones? Bajamos Santander a un 10% para incorporar Banco de Chile con un 10%. Entonces tenemos ya dos acciones bancarias.
si bien el upside en Banco de Chile es inferior, en la medida, por ejemplo, que vayamos incorporando los resultados, seguramente también es una acción que gusta más a los inversionistas, a pesar que su upside sea más bajo que el de Banco Santander y que su ROE sea más bajo, encontramos que es la segunda o la acción más apetecida por el mercado. Entonces, si tiene un ROE cercano al 18%, que nos parece muy bueno, nos parecía importante equilibrar un poco la cartera con dos acciones bancarias. CAP la subimos de 5 a 15%, aquí pueden ver ustedes. ¿Por qué? Porque el precio del hierro se está recuperando fuertemente, también China está dando más impulso, está bajando la tasa de encaje, también bajó la tasa de los créditos hipotecarios del 4,65 al 4,6%, que puede ser poco relevante, pero en una economía gigante como es la de China es muy relevante. Y Falabella, que ha tenido algún rezago en mostrar buenos números, también lo bajamos a 5%, pero no lo sacamos. ¿Por qué? Porque nos parece que su upside todavía es importante. Este es el ranking de las carteras recomendadas durante el año 2021. La verdad es que nos sentimos bastante orgullosos por este ranking. Ustedes ven que en 12 meses, y a pesar que tuvimos algunos ajustes y algunas caídas también de rendimiento durante el año, finalmente en la cartera de 5 acciones, rentamos, que es la moderada, un 34,5%, nosotros nos da un 35%. Hay pequeñas diferencias en la metodología. Lo bueno que este ranking lo confecciona el Mercurio Inversiones. Entonces, ellos van tomando la información el mismo día en que yo les entrego, digamos, los informes a todos nuestros clientes y a ellos mismos, y ellos entonces al día de cierre hacen el cambio de la cartera, pero ustedes ven que hay casi coincidencia total con nuestros números, en que la cartera moderada, 34,5%, la moderada amplia un 22,3%, tiene más acciones, menos rentabilidad, pero también menos riesgo, y las carteras, digamos, que siguen de los otros departamentos de estudio bastante por debajo de nuestro rendimiento, considerando la referencia que es el IPSA con un 3,1%. Entonces, por lo menos creemos que eventualmente en un mes podemos no ganar, y aquí vemos también este último mes, esto fue solamente efecto vapores, y creemos que vapores va a seguir siendo la acción estrella durante los meses sobre todo ahora, después que se reporten los resultados. El día 10 de marzo reporta resultados Hapag-Lloyd, aproximadamente una semana después Vapores, y después de eso entonces viene la Junta de Accionistas y el anuncio de dividendo. Entonces creemos que marzo, abril, mayo van a ser meses muy buenos para Vapores. ¿Por qué? Porque el año 2021 hasta septiembre ha sido espectacular. Por lo tanto, creemos también que vamos a tener una muy buena rentabilidad. Después, ¿cuáles son las acciones más recomendadas? Las acciones más recomendadas durante este año 2022. Aquí están las acciones más recomendadas por los departamentos de estudio, y en amarillo las que tenemos coincidencia con nuestras carteras. Entramos aquí ya en terreno de valorización de empresas, con CAP a septiembre. Aquí tenemos la estimación, por ejemplo, el EBITDA últimos 12 meses a septiembre, con 1.905 millones de dólares, y nosotros estamos estimando para el año 2021 1.813, es decir, estamos incorporando la caída de precios durante el cuarto trimestre, y por eso nuestro EBITDA 12 meses a septiembre es mayor que el EBITDA que nosotros tenemos estimado a 2021. Y 2022 también estimando una caída muy fuerte del EBITDA para 2022. Aún así, nuestro precio objetivo da lo que hemos comentado. También en términos de utilidad, vemos 2022, casi la mitad de 2021, pero con estos múltiplos, es decir, un valor empresa EBITDA de 3,5, una precio de utilidad de 7 veces y una relación bolsa-libro de una vez, es que llegamos a un precio objetivo 2022 de 14.500 pesos, con un upside esperado de 64% y un retorno por dividendo de 7,8%. Es decir, siendo bastante exigente, considerando una caída muy importante en los precios del hierro durante 2022,
con un EBITDA cayendo fuertemente, una utilidad cayendo fuertemente, aún así estimamos entonces un precio objetivo de este nivel, con este nivel de múltiplos. ¿Qué es lo que vimos durante los precios del hierro durante 2021? Que alcanzaron un pic aquí como precio promedio en junio-julio, y una caída, digamos, cerrando diciembre con $109 por tonelada métrica, habiendo alcanzado un mínimo incluso de 90. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hacemos para 2022? Bajo un criterio sumamente conservador, y acuérdense que yo les dije recientemente que el precio del hierro hoy día está en niveles de 129, 130. Hicimos caer, y esta es la última valorización de CAP, entonces cuando la valoricemos nuevamente vamos a tener que aquí poner un enero ya con un promedio bastante más alto que este, con una caída promedio mensual de 1,5% para cerrar el año nuevamente de diciembre con 91 dólares por tonelada métrica y un promedio anual de alrededor de 100. Entonces un promedio anual 2021 de 160 que cae a un promedio inferior a 100, y bajo este supuesto es que llegamos a un precio, digamos, de China de CAP de 14.500 pesos por acción. Por lo tanto, por eso hemos subido la ponderación y pasa a ser una acción bastante importante dentro de nuestra cartera. No subimos más porque recuerden que la cartera la hicimos el 4 de enero, pero el 4 de enero hasta hoy día el precio del hierro ha seguido recuperándose. Por lo tanto, CAP se está convirtiendo en la segunda acción más recomendada desde nuestra perspectiva. Primero Vapores, segundo CAP. Después en Cencosud, quisimos también mostrar aquí un poco la valorización, cuáles son las perspectivas. Ustedes ven la EBITDA 12 meses a 30 de septiembre, 1.337 millones de pesos, 1.315 el estimado 21, 1.387 2022, un crecimiento relativamente plano. Lo que es término de utilidad, la utilidad últimos 12 meses, superior incluso a la que esperamos para el año completo, y un 2022 creciendo levemente respecto a 2021, y aún así tenemos un precio objetivo con estos múltiplos, 6,5, 13,5 y 1,05 de 2.100 pesos por acción. En el caso de Falabella, también vemos, por ejemplo, una EBITDA de 12 meses, 1.564 millones, que lo comparamos con un EBITDA 2021 inferior al del registrado de 12 meses, y también un crecimiento ya 2022 de un 5%, lo mismo en términos de utilidad, y con múltiplos más altos en todo caso. ¿Por qué? Porque Falabella siempre ha tenido múltiplos superiores a los que ha tenido Cencosud. Si uno compara ambas empresas, efectivamente los múltiplos de Cencosud hoy día la hacen una empresa más atractiva, son múltiplos bastante más bajos, pero Falabella respecto de su promedio histórico, aquí estamos castigando por lo menos en 2,5 veces el valor empresa EBITDA, y el precio de utilidad se transan históricamente en alrededor de 20 veces, también lo estamos castigando, y Bolsa Libre también está castigado, y con eso llegamos a 4.100 pesos por acción. Vapores, nuestra acción estrella y la más recomendada, precio hasta el día 24, esto está valorizado hasta el día 25, perdón, 70,75 pesos. Ustedes ven que a diciembre del año 2020 esta empresa se estaba atrasando con un múltiplo de 7,3 veces valor empresa vida, hoy día es 2,2 veces. El mayor ingreso de esta empresa es precisamente la participación en asociadas usando método de la participación, es decir, este ítem corresponde a lo que recibe la empresa desde Hapag-Lloyd. Entonces, a septiembre, recordemos que a junio tenía 980 millones de dólares, 980, menos de 1.000 millones de dólares a junio. Y en un trimestre se ganó alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales. Durante el tercer trimestre de 2021, Hapag-Lloyd le reporta 1.000 millones de dólares a Vapores, y si uno hace un estimado entre 500 a 1.000 millones de dólares que se puede ganar durante el cuarto trimestre, el retorno por dividendos sería excepcionalmente alto. Estamos pensando por lo menos en 21 a 25 pesos por acción que pudiera tener un retorno por dividendo esta empresa en mayo de este año.
Entonces, si uno piensa que tenemos una acción que vale 70 pesos y nos va a pagar entre 20 a 25 pesos por acción como dividendo, recordemos que ya pagó 7 pesos durante el año pasado, pero aún así estamos pensando que puede pagar en un rango de entre 20 a 25 pesos de acuerdo a la utilidad que nos vaya a reportar Hapag-Lloyd. Si Hapag-Lloyd tiene un cuarto trimestre en que haya generado una utilidad para vapores de 1.000 millones de dólares, efectivamente nos ubicamos en el rango alto. Si generó 500 millones de dólares y vuelve a tener como similar a un primer trimestre de 2020, estaríamos hablando de 20 pesos, pero 20 pesos sobre 70 pesos es un retorno por dividendo excepcionalmente bueno. Aquí con 3,5, 3,7, 3,5 valor empresa EBITDA, 3,7 precio de utilidad y bolsa libre de una vez, nuestro nuevo precio objetivo hoy día, ¿por qué? Porque la cartera, recordemos que la hicimos el 4 de enero, hoy día nuestro nuevo precio objetivo es 105 pesos por acción. Al valorizar como sociedad de inversión, el precio, esto fue el día 25 de enero, el precio de la Hapag-Lloyd en 2,45. Hapag-Lloyd también ha tenido un ajuste significativo por el ruido Rusia-Ucrania. Es decir, uno ve el DAX de Alemania, el índice de Alemania, cayendo un 2% y seguramente ese día uno ve que la acción de Hapag-Lloyd cae un 1,5 o 2%. Entonces también está muy correlacionado a lo que pasa en los mercados globales, pero el precio de Hapag-Lloyd al día 25 de enero de 245 euros, con una relación de tipo de cambio dólar-euro de 1,1301, un tipo de cambio dólar-peso de 799,6, el valor económico o de liquidación sería 214,6 pesos. A 70,75 que está la acción de Vapores implica un castigo holding de 67%. La acción de Vapores está recogiendo bajo estos parámetros, se está transando con un 67% de castigo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros decimos los 245 igual es un precio que está a lo mejor muy supeditado a una coyuntura por COVID y precios de los fletes excesivamente altos, pero que deberían tender a normalizarse en el mediano a largo plazo. Por lo tanto, en vez de 245 euros para Hapag-Lloyd, nosotros pensamos en un precio objetivo de 175, es decir, un precio objetivo para Hapag-Lloyd un 28,6% inferior al precio spot de hoy día de Hapag-Lloyd. Es decir, castigamos Hapag-Lloyd en un 28,6%, castigamos el valor económico al que llegamos en un 32,3%, que es un castigo superior al que tienen los holding en Chile o la sociedad de inversión, que va entre 25 a 30%. O sea, perfectamente debería tener un 25% de castigo y no mayor que eso. Además, que el único activo es Hapag-Lloyd, o sea, Vapores tiene un solo activo, no tiene una diversidad de activos, por lo tanto, no es que se invierta la plata en negocios que no sean el naviero, en que no haya expertise de parte de los directores y de la gerencia. Entonces, bajo este supuesto, es que llegamos a un precio objetivo de Vapores de 105 pesos por acción. Sigamos con la presentación. Este es un índice del costo del precio de los containers. Entonces, que vemos que hubo efectivamente durante algún ajuste, digamos, en el precio de los fletes, pero nuevamente, en lo que va este año 2021, hemos visto repuntes graduales, pero constantes en el precio de los fletes nuevamente. Entonces, el precio mundial de contenedores del índice Drewry al 20 de enero aumentó un 1,6% semanal y se encuentra en niveles de 9.698 dólares por contenedor de 40 pies. Veamos en cuánto estaban estos mismos índices al 20 de enero del año 2021. Y recordemos que el año 2021 los resultados de Vapores fueron excepcionalmente buenos. Estaban en poco más de 5.000 dólares. Entonces, se mantuvieron durante 2000 alrededor de 5.000 dólares hasta los primeros días de mayo. Hasta los primeros días de mayo ustedes pueden ver en este gráfico que los precios de transporte de contenedores estaban en 5.000 dólares por contenedor de 40 pies y hoy día estamos hablando de 9.700 dólares por el mismo flete. Entonces, por cierto, había un ajuste en el precio del petróleo, pero aún así
deberíamos tener un promedio de los fletes durante 2022 que sea incluso superior al promedio de los ingresos, por lo menos para Hapag-Lloyd, superior al promedio registrado durante 2021. Por lo tanto, la utilidad de 2022, la expectativa es que sean incluso mayores a las de 2021. Eventualmente el alza en el precio del petróleo va a ir ajustando los márgenes, pero esta estabilización en los precios de los fletes nos hace estar todavía muy, muy esperanzados en que no deberíamos ver una caída en las acciones de Hapag-Lloyd y, por supuesto, menos en el caso de Vapores durante este año 2022. Entonces, no solo vemos un primer trimestre positivo, vemos un muy buen año 2022 para Vapores. En cuanto a los bancos, un poco aquí, este es un reporte que yo entrego mensualmente, el último reporte está en noviembre. ¿Por qué? Porque el reporte de diciembre debería salir el último jueves del mes, o sea, el jueves de la próxima semana, o este jueves, recién mañana pudiéramos tener los resultados de diciembre, en que aquí vemos, por ejemplo, el margen de interés neto del Banco Santander es el más alto del sistema, 4,98, seguido de Banco de Chile. También vemos aquí en esta hoja siguiente el indicador que a mí más me gusta de los bancos, que es el ROE después de impuestos, con Banco Santander un 22,7%, seguido de Banco de Chile 18,7%. Efectivamente también hay acciones que se están convirtiendo en alguna oportunidad de compra, por ejemplo Itaú Corp, pero con estos ROEs bastante más bajos que lo que son Banco Santander y Chile, yo prefiero quedarme en esta cartera. Estos múltiplos de todas maneras están considerando una relación precio-utilidad bastante más baja que sus múltiplos históricos. Por lo tanto, yo creo que estos precios están con seco al alza, pero estamos esperando también que haya una decantación en lo que son las alzas de la TPM, una decantación también en lo que va a ser el efecto inflacionario durante este año 2022. ¿Por qué? Porque efectivamente tuvimos una inflación bastante alta que pudiera a lo mejor eventualmente favorecer a los bancos, pero los bancos también necesitan cierta estabilidad. Entonces, si vamos a tener una inflación al alza en que, por ejemplo, los créditos hipotecarios empiezan a contraerse. ¿Por qué? Porque las personas dejan de ser sujetos de crédito, porque el valor digamos, de los créditos hipotecarios, las tasas empiezan a subir y empieza a quedar gente fuera, es negativo para la industria. Sin embargo, una normalización también de la tasa de política monetaria sí es positiva, a pesar que es el costo de fondo, en la medida que entonces la inflación vaya bajando. Nosotros creemos que si no hay más retiro de los fondos de pensiones, más allá que eventualmente el nuevo gobierno tenga que dar ayudas por un mayor crecimiento del contagio por COVID, creemos que con Mario Marcel a cargo de Hacienda, lo más probable es que se canalice, digamos, toda la ayuda a través de IFE laboral, por ejemplo. Entonces, el IFE laboral es una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque va generando contratación de personas, generando empleo. Entonces, es un estímulo que genera productividad finalmente en la economía. Entonces, seguimos Banco Santander y Chile. Aquí quería tomar otros temas. Por motivo de la hora, igual lo vamos a hacer bastante rápido, pero aquí estamos hablando de la fusión de Dreams de Enjoy con Dreams. Esto está sacado, digamos, de una presentación de Enjoy ahora de enero 2022. Estamos al miércoles. Aquellos accionistas que quieran ir o aprobar la fusión deben enviarnos a nosotros, a Renta 4, la orden de votar apruebo o rechazo hasta mañana a las 12 del día. ¿Por qué? Porque el cierre de registro se hace mañana, digamos, nosotros tenemos que presentar, o sea, tenemos que tener el poder ya listo para presentarlo o ir a la Junta de Accionistas que se realiza el día viernes. El día viernes, entonces, se toma la decisión de si se aprueba o se rechaza la fusión entre Enjoy o Dreams, y para eso nosotros necesitamos, si es que ustedes desean manifestar su intención de aprobar o rechazar. Nosotros simplemente
recibimos las órdenes de los clientes en el sentido de manifestar la intención de voto en la Junta de Accionistas. Por lo tanto, ¿cuáles son los aspectos más importantes? Consolidación como líder en la industria de casino en Latinoamérica, creación de una empresa de mayor tamaño y robustez financiera, liquidez, visibilidad y presencia bursátil, y adopción de mejores prácticas y economías de escala. Yo diría que este es el factor más importante que favorece la fusión entre Enjoy y Dreams. El negocio de juego es un negocio de economía de escala, la administración de casinos, administración de hoteles. Entonces, en la medida que una persona que juega en algunos lugares, va a vacacionar a otro lugar de Chile o Sudamérica, y es parte del club de socios, tiene beneficios y esto genera entonces eficiencias que permiten entonces a la empresa tener un club de socios más interesante y en ese sentido se favorece. Aquí está un poco la fusión, digamos, esta también está en la presentación de Enjoy, las participaciones en los distintos países, 29 licencias de casino, 15 licencias de casinos en Chile, 19 hoteles y 6 países de destino. Entonces ese sería el portfolio de activos Dreams Enjoy, con las distintas localidades aquí en Chile, tal como pueden ver en este dibujo, en la presentación que vamos a dejar disponible para ustedes. La fusión de Dreams y Enjoy consolidará el liderazgo de una empresa chilena en la industria de casinos en Latinoamérica y permitirá potenciar nuevas líneas de negocios como online gaming y otras iniciativas del sector de la entretención. Aquí está un poco los tamaños relativos que tenían estas empresas hasta octubre de 2021. Entonces, en el balance de Enjoy tenía un patrimonio de 196.000 millones de pesos. En el balance de Dreams era equivalente. Sin embargo, la relación después de canje no es la misma. ¿Por qué? Porque recordemos que Enjoy también tiene una relación de pasivos mucho más alta, con deuda financiera de 220.000 millones y otros pasivos por 288.000, mientras que la deuda financiera en Dreams era similar, pero con otros pasivos solamente 78.000 millones. Tomando como referencia el año 2019, el EBITDA aumentaría de 40.000 millones de pesos a 105.000 millones de pesos. En relación a los ingresos, aumentaría de 264.000 a 500.000 millones de pesos. La fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas para votar la transacción es el día 28 de enero. Y aquí también hay un factor importante. Aquellos accionistas que decidan o que consideren que esta es una mala decisión, se acogen a retiro, pero el derecho a retiro les pagan a ustedes 2,6 pesos. ¿Por qué tan bajo? Porque el derecho a retiro, recuerden que es el precio promedio de las bolsas, es decir, bolsa de comercio, bolsa electrónica, es el precio promedio de las acciones entre el día 30º y 90º antes del anuncio, es decir, el precio promedio al cual se transaron las acciones entre los días 90 y 30 antes de la fecha del anuncio, digamos, de la fusión. Y ese precio promedio era de 2,6 pesos. Por lo tanto, quien decida acogerse al derecho a retiro y diga, no, yo no estoy de acuerdo con la fusión, entonces vota en la Junta de Accionistas que no está de acuerdo y posteriormente se acoge al derecho a retiro, esa persona va a recibir 2,6 pesos por acción, lo cual me parece que es un negocio bastante malo, sobre todo que en el mercado está en alrededor de 3 pesos. Entonces, es una pérdida de valor económico. Número de acciones a emitir son 93.000 millones de acciones. ¿Y esto es para qué? Porque a través de esta emisión de acciones es que se incorporan los accionistas de Dreams. Esto es un informe pericial que corresponde, digamos, que presentó también la compañía. El valor económico, en el caso base, digamos, el escenario intermedio, de Enjoy 140.000 millones de pesos, de Dream 253.000 millones de pesos. Por lo tanto, el número de acciones de Enjoy es este, el número de acciones de Dreams es este, por lo tanto, estos serían los precios de las acciones y por eso el factor de canje es tan bajo. ¿Por qué? Porque la acción de Dreams tiene un precio sustancialmente más alto, son pocas acciones,
y un valor económico bastante mayor incluso que el de Enjoy, pero menos acciones, y por eso el precio, el valor económico que da este perito es 2,65 pesos, en todo caso, y al hacer el factor de canje, entonces las acciones de Enjoy por cada acción de Dream son 0,0001430. Los accionistas de Enjoy pueden decir que a lo mejor se sienten perjudicados por esta valorización. Sin embargo, estimamos que la fusión es beneficiosa, por lo que le acaba de informar. Es un negocio de economías de escala y el derecho a retiro, digamos, muy bajo. Y también recordemos que por la pandemia precisamente se vieron muy afectados este tipo de negocios, y en la medida que fortalecen el balance al fusionarse a ambas instituciones, se obtiene, digamos, una figura de importante, digamos, aquí están las valoraciones económicas, entonces, por las distintas tipos, por flujo de caja descontado, por múltiplo earning value de EBITDA, enterprise value EBITDA o valor empresa EBITDA, y también por valor empresa EBITDA de transacciones comparables. Entonces, por las distintas metodologías es que se llega a que el valor del patrimonio en Enjoy oscila entre 109.000 a 267.000 y de Dreams varía entre 220.000 a 428.000 millones, y por lo tanto se busca el punto medio, y eso es lo que hace el perito entonces para calcular el valor económico tanto de Enjoy como de Dreams y el factor de canje. Eso es la presentación al día de hoy, y vamos a pasar entonces a ver las preguntas o comentarios que me puedan hacer, y veamos proyectado para 2022 un rango posible. O sea, este rango es lo que dijimos durante la presentación, de acuerdo a nuestras estimaciones. El dividendo estimado pudiera estar entre 20 a 25 pesos. 20 pesos estimamos nosotros si es que Vapores, o sea, si Hapag-Lloyd reporta alrededor de una utilidad de unos 500 millones de dólares para Vapores durante el cuarto trimestre de 2021, tendríamos a lo mejor un dividendo de alrededor de 20 pesos, y si son 1.000 millones pudieran alcanzar incluso los 25 pesos por acción. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros vemos que también durante 2022, es decir, hacia 2023, la evolución de la utilidad de Hapag-Lloyd sería incluso mejor que la de 2021. Vamos a tener un guidance seguramente de Hapag-Lloyd alrededor del día 1 de febrero, en que ellos entregan una estimación de EBITDA proyectado. Con eso ya pudiéramos a lo mejor hacer una estimación de utilidad y ahí tener más antecedentes, pero recordemos también el comportamiento que tuvo la acción de Vapores el año pasado. El año pasado también la acción de Vapores estuvo bastante frenada hasta que se reportaron los resultados del cuarto trimestre, y después la empresa anuncia los dividendos, y es ahí cuando la acción salta y pasa de 24 a 45, 46 pesos. Entonces, nosotros creemos que Vapores hoy día sigue constituyendo una muy buena oportunidad, y estamos ya a fines de enero de 2022, y el dividendo, recordemos, la Junta Accionista debería ser alrededor, o sea, los resultados los vamos a tener alrededor de fines o en marzo, mediados de marzo, Junta Accionista alrededor de 22, 23 de marzo, y pago dividendo en abril, fines de abril o principios de mayo. Entonces, cada vez estamos más cerca de recibir un dividendo significativo de la acción de una empresa que sigue teniendo un muy buen desempeño, y con una empresa que respecto del valor económico de su activo principal, que es Hapag-Lloyd, con un 67% de activo. Entonces, realmente yo no entiendo por qué está tan desalineada, considerando además que Vapores es una sociedad de inversión del grupo Luxic, que es bastante transparente, y
y no ha habido ningún problema en los años anteriores. Quizás el año antepasado es el único recuerdo en que Hapag-Lloyd reportó utilidades y Vapores reportó pérdida, pero fue ese año porque le insisto y siempre le he repetido en todos los webinars. El año 2019 fue cuando Hapag-Lloyd incorporó United Arabian Shipping Company, UASC, que es una naviera árabe, y en ese momento, al entregar acciones a un precio de valor libro que era más alto que el valor de mercado, sufrió, digamos, por el estándar IFRS, evidenció una pérdida contable y por lo tanto esa pérdida contable fue la que se reflejó en los resultados de Vapores. Pero ya el año 2021, la empresa, digamos, está bastante sana. También consideremos que la deuda financiera de Vapores es de 140 millones de dólares. Entonces, consideremos 140 millones de dólares. Restemos los gastos de administración, que pueden ser alrededor de 10, 20 millones de dólares más. Tenemos 160 millones de dólares. Y la empresa ya lleva a septiembre 2.000 millones de dólares a los que habría que restarle esos dividendos que ya pagó. Entonces, de todas maneras, es una empresa que tiene un desempeño extremadamente alto. Los números están sobre la mesa, son números conocidos y no entiendo por qué entonces el mercado no lo incorpora. ¿Ve posible que Vapores ingrese el índice MSCI en el rebalanceo febrero o mayo de este año? Efectivamente, hoy día estaba leyendo noticias al respecto, salió incluso en EMOL, la noticia comentada respecto de la probabilidad que efectivamente se incorpore en mayo. Recordemos que el año pasado salió del MSCI, ¿por qué? Porque salió de las empresas medianas, digamos, entonces no era no era lo suficientemente grande como para entrar, digamos, en el MSCI de alta capitalización, pero ya era lo suficientemente grande para no estar en el mediano, entonces por eso salió y el precio se vio afectado. Es posible, pero yo prefiero incluso estos, a ver, los precios lo hemos conversado en otras oportunidades. Los precios tienen tres formas, digamos, de cómo se conforman: por expectativas, por flujos y por fundamentales. Esta es una empresa que las expectativas siguen estando intactas, los precios de los fletes a nivel internacional se siguen estando comprimidos. Ustedes ven que todas las personas que traen vehículos, que importan acero, en fin, están todos enfrentando costos de flete excesivamente altos y estos subieron para quedarse arriba, no subieron para volver a niveles de 5.000 dólares, por lo menos lo que estamos viendo en el gráfico que vimos en la presentación. Entonces, esos son los fundamentales y expectativas. Los flujos es este tipo de cosas, que si entra o no entra el MSCI, ¿por qué? Porque si entra el MSCI, efectivamente, habría una demanda puntual de alrededor de 60, 65 millones de dólares que se materializa, digamos, el último día y que tienen que entrar a comprar. Recordemos que cuando salió del MSCI, Vapores, eran alrededor de 60 millones de dólares y se hizo a 57 pesos y la acción en ese momento inclusive estaba a un precio inferior. Entonces, aquí hubo también inversionistas que vieron que la acción efectivamente va a tener está siendo muy castigada. ¿Cómo evalúa usted la posible fusión de Dreams con Enjoy? ¿Podrían incorporarla a la cartera de concretarse la fusión? No sé si todavía la estaríamos incorporando o no a la cartera recomendada. Hay hay una expectativa inclusive de la compañía que a lo mejor con el tamaño financiero que logren, eventualmente pudiera ingresar al IPSA. Inclusive recordemos que hay una reestructuración de la forma como se evalúa el IPSA. Entonces, si efectivamente la acción se incorpora al IPSA, tendríamos que entrar a evaluarla. Recordemos que estas empresas no es que hayan tenido mala gestión, es un poco también lo que le pasó a la TAM. No es que hayan tenido mala gestión, sino que simplemente la pandemia obligó a tener, obligadamente había que tener cerrados los casinos de juego, y quienes pudieron sostenerse, aquellos casinos que a lo mejor tuvieran plataformas digitales de juego, pero todo lo que es la hotelería o la presencia física de personas apostando o yendo a los salones de eventos de los casinos,
todo ese cliente se perdieron. Entonces, efectivamente no hay una mala administración. Yo creo que por ahora no la incorporaría, sinceramente, porque habría que esperar, primero, que resulte exitosa la fusión, segundo, que eventualmente se incorpore al IPSA, y tercero, eh, estamos viendo cómo crecen los contagios por Omicron, que tal como hemos dicho, es más contagiosa, está teniendo menos letalidad y menos hospitalizaciones. Pero si el nivel de contagio obliga o empieza a significar que tenemos hospitales al borde de la saturación y esto obligue a tener confinamiento, no quiero estar, digamos, recomendando una acción que no sea defensiva. Entonces, frente a un nuevo confinamiento, prefiero empresas tales como Falabella o Cencosud, que ya tienen plataformas digitales que sus ventas a través del e-commerce pueden amortiguar, digamos, los efectos de no tener visitas presenciales. ¿Cuánto, por ejemplo, ítems no tienen presencia significa que después no se puedan vender o se demoran mucho? Se pierde plata con esas, gracias. A ver, efectivamente las acciones que no tienen presencia bursátil eh, están, sus precios también, sus precios incorporan parte de este riesgo de salir, digamos, del índice. Quizás una acción que ha estado bastante más castigada y que tiene incluso más presencia que ITES es Ripley. En Ripley también, si uno la valoriza, tiene un precio bastante más alto que el precio que está en el mercado. Pero claro, esa es la gran dificultad que tiene este tipo de acciones. Ahora, ¿por qué yo también preferiría, por ejemplo, un Ripley antes que un ITES? Precisamente por lo que estaba conversando anteriormente. Ante un aumento de contagios por Omicron, ante un aumento o posibilidad de algún confinamiento eventual, veremos también cómo viene la mano con el nuevo gobierno, si vamos a seguir haciendo énfasis en las vacunas, si las vacunas efectivamente generan el efecto deseado o no, si por ejemplo a lo mejor se restringen, a lo mejor no se confina, pero a lo mejor se restringen los horarios o los aforos. ¿Por qué? Porque nosotros visitamos hoy día las tiendas por departamento y vemos que prácticamente ya no se están monitoreando los aforos. Entonces, eh, yo creo que en empresas como ITES, que no tienen plataformas o ventas por e-commerce tan desarrolladas, por ejemplo, como lo tiene incluso Ripley, que hay dos actores que son los más importantes en el retail, que son Cencosud y Falabella, o en orden inverso, Falabella y Cencosud, que también tienen plataformas digitales extraordinariamente desarrolladas, y también Ripley. Pero en el caso de ITES o Nueva Polar, yo no creo que la cantidad de visitas que tengan de clientes que materialicen compras sea tan alto, por ejemplo, como los que tienen Falabella o Cencosud. Entonces, en ese sentido, como una empresa de un segundo orden, yo preferiría Ripley antes que ITES. ¿Cómo ven a Sonda y Entel? Llevan un buen rally de recuperación. Efectivamente, Sonda y Entel son acciones que están reportando muy buenos resultados. Estimamos que los resultados del cuarto trimestre también van a ser muy buenos. Se están consolidando, digamos, en su mercado. Son también empresas, por ejemplo, en el caso de Entel, o que están sometidas a cierta regulación, pero que ya tienen ganado un cierto liderazgo, y no vemos temores, por ejemplo, a que sean sectores que tengan algún tipo de regulación que los vaya a afectar. Entonces, aquí estamos viendo condiciones de mercado y también condiciones políticas, y políticas del nuevo gobierno y políticas respecto a la nueva constitución. Entonces, no vemos amenazas ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista de nueva constitución, que vaya a haber regulaciones muy importantes. Eh, a pesar que yo no me he podido reunir por la compañía, pero por lo que sí he leído, deberían venir muy buenos resultados al cuarto trimestre, y son acciones entonces que están justificando su buen desempeño en precio durante este año 2022. ¿Cómo afectó a Vale y en consecuencia a CAP las inundaciones de Minas Gerais hace unas semanas?
No tengo una estimación, digamos, de cómo estaría afectando a Vale do Río Doce. Seguramente, lo único que les puedo compartir es que efectivamente a lo mejor el precio de $130 por tonelada métrica al cual está llegando el hierro está incorporando este mayor riesgo de efectivamente que pueda haber algún problema con algún relave, sobre todo en la mina de Vale. Eh, pero lo que yo creo que está impulsando el sector, más allá de lo que pueda pasar en Brasil, es que China está disminuyendo sus regulaciones. Tuvo un año 2021 con muy fuertes regulaciones, en que se olvidó que estaba interactuando en una economía más de libre mercado. Eso tuvo efecto en su crecimiento económico, a pesar que el crecimiento económico fue alto, pero tuvo efecto en el sector inmobiliario. Entonces está bajando la tasa de encaje, está bajando las tasas de los créditos hipotecarios. Eso se va a traducir también en que el sector inmobiliario chino se le refuerce, y yo creo que eso es tanto o más importante de lo que vaya a pasar en Vale do Río, que es la empresa, digamos, brasileña líder en la producción de hierro. Eh, es mucho más importante, yo creo que de todas maneras, que tengamos a China liderando nuevamente las compras de hierro a nivel global. Recordemos que durante 2021 también China congeló las compras de hierro respecto del año 2020 para bajar sus niveles de contaminación. En ese sentido, también siempre hemos recordado a nuestros clientes que nosotros siempre vemos el precio del hierro del commodity del 62%, pero CAP ofrece hierro de mejor calidad porque ofrece uno de 65 y uno de 68% de pureza. Mientras mayor pureza, necesita menos horas de fundición, menos horas de contaminación, y eso hace que entonces su precio promedio de venta sea más alto. ¿Qué parece ILC que está subiendo? Bueno, ILC está subiendo en el sentido que a lo mejor el mercado está considerando que el nuevo gobierno no es tan radical como se estimaba, pero yo aquí puedo diferir. O sea, no, efectivamente es un gobierno que está poniendo personas, por ejemplo, como Mario Marcel, que son técnicos, que no nos van a llevar a un despeñadero, ni mucho menos. Por el contrario, va a ser un gobierno que va a tener que cada política, vean ustedes que hasta la PGU que acaba de proponer el presidente Piñera, la PGU hoy día, la oposición, poniendo énfasis en que toda esta política tenga, digamos, de beneficios, tenga financiamiento. Entonces, en ese sentido, Mario Marcel va a ser una persona que sí, va a decir, mira, si queremos subir incluso la PGU hasta 250.000 pesos, tenemos que tener a gastos permanentes, financiamientos permanentes. Por lo tanto, eh, nos parece que en ese sentido va a ser un gobierno bastante más estable. Pero ¿qué es lo que sucede con ILC? Recordemos que en ILC su principal activo es Hábitat. Hábitat en Chile, Hábitat Perú. También tiene clínicas Tabancura, clínica ISAPRE con Salud. Los negocios de ISAPRE y Salud, al parecer, yo creo que no habría tanta intervención. Yo creo que el gobierno se va a concentrar en hacer dos cosas bien y no tres o cuatro mal, es mi impresión. Pero en el caso de la reforma previsional, si se genera esta entidad estatal que administre las nuevas cotizaciones, recordemos que el mayor ingreso de las administradoras de fondos de pensiones viene a través de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Entonces, cada vez que uno cotiza todos los meses, uno cotiza el 10% para el fondo, y entre el 0,7 al 1,5%, dependiendo del administrador de fondos de pensiones, son los ingresos de la AFP. Esas son las comisiones y los ingresos de la AFP. Si ese 0,7 a 1,5% va a una entidad estatal y no va a la administradora de fondos de pensiones, más allá que yo no toque los fondos de pensiones y que le diga a los futuros cotizantes o a los actuales cotizantes, mire, yo no voy a tocar su fondo de pensiones, pero las nuevas cotizaciones van a ir a esta entidad estatal y no van a ir a FP Habitat, no van a ir
a la FP en particular. Entonces estoy quitando, digamos, una fuente de ingresos en forma permanente. Entonces, no estrangulo el sistema. ¿Por qué? Porque sigue, teniendo el sistema FP, teniendo que administrar los fondos administrados. Pero sí le voy quitando el financiamiento en la medida que voy, digamos, enviando las cotizaciones a otra empresa y no a la administradora de fondos de pensiones. ¿Qué les parece Engie? Yo creo que vamos a tratar de hacer una valoración sobre SL. Es una empresa, digamos, que se desenvuelve en el norte grande, tiene casi toda su generación térmica. También hemos visto que también están migrando hacia energías renovables no convencionales, y todos los procesos, digamos, de cierre de empresas, de cierre a carbón. O sea, es una empresa que siempre ha tenido que, en el norte grande, digamos, nunca vio hidroeléctrica. Entonces, es una empresa que efectivamente eh, está con energía térmica siempre, pero está, digamos, cerrando algunas centrales que eran muy contaminantes, y eso tiene costos, y eso es lo que está viendo un poco el mercado, que efectivamente ya se estaría produciendo la migración de generación térmica hacia energías renovables no convencionales. ¿Tienen alguna empresa en mente que podría tener buenos dividendos este año? Muchas gracias y felicitaciones. Gracias por las felicitaciones. Eh, Vapores. Vapores es la empresa por excelencia que va a ser generadora de dividendos este año y a la brevedad. Y la segunda empresa también generadora de dividendos que nosotros vemos que también pudiera, o respecto al precio, pudiera tener un muy buen dividend yield, es CAP. ¿Considera que Cencosud podría salir a bolsa este año en Brasil? Recordemos que estaba dentro de los proyectos de la empresa, a abrirse a bolsa, digamos, lo que es su operación en Brasil. Y eso es un proyecto que está ahí en carpeta. Cada vez que nosotros tratamos de consultar con la empresa, nosotros hicimos incluso un webinar aquí en Reta 4 con la Investor Relations de Cencosud. Ustedes lo pueden ver o consultar en nuestra página web o en YouTube. Efectivamente, ellos dicen que el proyecto está en carpeta y buscarán el mejor momento para implementarlo. Efectivamente, ¿cuál es el mejor momento? Un momento en que también las bolsas se recuperen, que haya cierta estabilidad post pandemia y que sea un buen momento para colocar entonces las acciones en Brasil. Es decir, la idea cuando uno hace una colocación es que es recaudar el mayor capital posible. Por lo tanto, aquí también hay como dicen los analistas más jóvenes que yo, hay un riesgo al alza en Cencosud. ¿Por qué? Porque si logran colocar en bolsa lo que es la operación de lo que son sus supermercados en Brasil, lo colocan en bolsa, eso genera recursos frescos para la compañía, y sin que haya una gran inversión. ¿Qué compañías podrían tener riesgos por el proceso constitucional? Las que siempre hemos dicho, AFP Habitat principalmente. ¿Por qué? Porque no por el proceso constitucional, por el proyecto del nuevo gobierno, y en el sentido que vaya a haber una administradora general, digamos, de cotizaciones del Estado, y que las AFP vayan teniendo cada vez menos cotizantes. Y por otro lado, eso le pega a AFP Habitat e ILC. Y riesgo constitucional, lo que es Aguas Andinas y YAM. ¿Por qué? Porque aunque en este gobierno se puede decir que a lo mejor, y ahí es donde también incluso uno puede decir, hoy el gobierno es menos radical en sus cambios que la propia convención. Claro, posiblemente el gobierno está diciendo, ¿sabes qué? Aguas Andinas lo está haciendo bien, no tiene problemas de agua. Inclusive la que puede tener problemas de agua es Aguas Manquehue, que abastece las comunas del sector oriente en Santiago. ¿Por qué? Porque hay poco flujo de agua en el río Mapocho, pero no, afortunadamente, lo que es Aguas Andinas, que tiene en Las Vizcachas su centro, digamos, de aguas, de tratamiento de agua. Por lo menos lo que es el embalse del Yeso estaría en un buen nivel, por lo tanto no habría problema. Pero la Convención Constitucional pudiera eventualmente decir, ¿sabes qué? El agua, independiente que lo haga bien o lo haga mal este operador, pasa a ser administrado por el Estado.
Ahora, en ese sentido, también, a lo mejor no hay upside, pero también tenemos que tener presente que si las empresas se estatizan, tiene que haber una indemnización. Las estatizaciones modernas, si un país también quiere no aumentar su riesgo país y tener un costo mayor que el beneficio que pudiera producir eventualmente la estatización de una empresa, debe pagar o indemnizar a la empresa. En Argentina, cuando se estatizó nuevamente Repsol, Repsol hizo una ganancia importante porque los activos en Argentina, con un escenario de poca, digamos, de una institucionalidad bastante discutible en ese momento, de estabilidad jurídica bastante baja, los activos que tenía Repsol en Argentina valían menos de lo que fueron indemnizados. Yo creo que en el caso de Chile no es así, pero yo no veo riesgo a lo mejor de que Aguas Andinas o Ollán vayan a ser estatizadas, pero eventualmente es ruido, hay ruido y puede ser un riesgo constitucional. Eh, Vamos a seguir con algunas preguntas. Dices que no hay que estar en la TAM, pero que es una excelente empresa y que va a salir. ¿Crees que luego de que pase este proceso puede ser interesante entrar a la acción? A ver, ¿qué es lo que quiero decir con la TAM? Y que lo he tratado de explicar cuando nosotros dijimos salirse de la acción porque vimos lo que estaba pasando en Avianca. ¿Qué es lo que pasa con la TAM? La empresa se está salvando de la quiebra, es decir, se acogió al capítulo, al Chapter 11 en Estados Unidos, sale de la quiebra la empresa, pero la empresa dice, sí, yo voy a salir adelante, pero con otros socios, es decir, las personas que iban en este proyecto van a ser otras, van a ser otros los accionistas, y esos otros accionistas eran los tenedores de bonos de Estados Unidos, los otros accionistas son los financistas Debtor in Possession, los financistas DIP, y eventualmente los nuevos accionistas chilenos que estén dispuestos a suscribir acciones con una prorrata de 1000 a 1. Recuerden que la TAM tiene 606 millones de acciones, 606 millones de acciones, y el aumento de capital considera 600.000 millones de acciones. Por lo tanto, pero por eso digo, mantenerse fuera hasta que todo este proceso termine, se consolide y ahí veremos entonces cuándo va a ser el momento en que uno entra a la nueva LATAM, entre comillas. Por eso, la empresa se salvó y es lo que estamos viendo en la valorización de los bonos, lo que estamos viendo en los tráficos aéreos, pero los accionistas yo creo que todavía no se han dado cuenta del grado de dilución al cual están siendo sujetos. ¿Cómo saben que Vaporeto dará dividendo en mayo? ¿Dónde se pueden obtener esas fechas de la empresa? Gracias. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que repartir, las empresas reparten el 30% de las utilidades. Entonces, Vapores lleva 2.000 millones de dólares de utilidad. ¿Y de dónde? O sea, recibe de Hapag-Lloyd 2.000 millones de dólares. Si eventualmente recibe 1.000 millones de dólares más, va a tener 3.000 millones de dólares más. Como las empresas tienen que repartir dividendos a lo menos el 30% y eventualmente, bajo la política de dividendos similar al año pasado, Vapores, Vapores además es una sociedad de inversión, entonces Vapores no tiene que financiar los proyectos de inversión los financia a través de Hapag-Lloyd. La única fuente, digamos, o causa a lo mejor de que Vapores no reparta un dividendo alto es que precisamente de un uso en esos dividendos para aumentar su posición, por ejemplo, en Hapag-Lloyd, que dijera, ¿sabes qué? Vamos a repartir el 30% porque el 70% lo vamos a capitalizar. Pero no tiene sentido que una empresa que se gane 2.000, 2.500 o 3.000 millones de dólares en el año, que pague los 140 millones de dólares, guarde plata en caja. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la plata en caja no genera rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor rentabilidad? O la que se reparte a los accionistas o la que se financia nuevos proyectos de inversión. Entonces, la única forma que tendría de financiar nuevos proyectos de inversión es que efectivamente Vapores aumente su participación en Hapag-Lloyd. Por eso es que uno puede decir que es... Ahora, ¿cómo saben que dará dividendo en mayo? ¿Por qué? Porque las empresas tienen, digamos, se reportan los resultados en febrero-marzo, y después viene la junta de accionistas, segunda, tercera, y en la junta de accionistas se comunica o se confirma en la misma junta de accionistas
la política de dividendos y ahí se anuncian los dividendos. Entonces, es por ello. Si Vapor es top 1 y CAP es top 2, ¿quién es su top 3? Ya, por eso yo prefiero hacer también una cartera recomendada, por eso también tenemos Cencosud, tenemos Banco Santander. Banco Santander yo creo que también es una acción que con un banco que está presentando un retorno sobre patrimonio, sobre el 20%, que miren, si la política de dividendo, por ejemplo, fuera del 100%, cuando una empresa presenta un ROE del 20%, quiere decir que el periodo de recuperación de la inversión es de 5 años. Entonces, una empresa que uno tiene un financiamiento que uno dice, ya, yo voy a ser financista de esta empresa, compro acciones de la empresa y gana un 20% anual de rentabilidad sobre patrimonio, quiere decir que en 5 años yo recupero mi inversión. Eso es lo que está diciendo implícitamente el ROE. Entonces, la top 3 sería Banco Santander. Yo creo que con esto ya ponemos término, hemos conversado bastante del precio de las acciones. Cualquier duda también la pueden hacer directamente a Departamento de Estudio entonces de Renta 4 y espero que haya sido una muy buena presentación para usted y vamos a seguir haciendo este ejercicio todos los meses como era costumbre durante varios meses del año 2021. Muy buenas tardes y gracias a todos.